Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a esta que es nuestra segunda Alpha Talk, donde recibimos a analistas económicos, financieros, políticos, como en este caso, de América Latina para, bueno, una conversación sobre la coyuntura, las novedades, los temas calientes. Mi nombre es Luciano Coan, soy CEO de AlphaCast y nos acompaña hoy Ignacio Lavaki. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Lucho? Bien, bien, bueno, muchas gracias por sumarte. Siempre es interesante escuchar tu opinión y la visión que tenés, así que bueno, muy contento de que nos puedas acompañar hoy. Habitualmente el formato que estamos haciendo nos interesa para comenzar, si les parece, para ya arrancar respetando el tiempo de quienes llegaron temprano, arrancamos, vamos a los bifes directos. Ignacio, vos estudiaste en la UCA, hiciste ciencia política en la UCA, de ahí te fuiste a la London School of Economics, y desde que te recibiste, bueno, básicamente gran parte de tu carrera fue en Medley Advisors, y también como docente de la UCA. Pero me interesaría que nos cuentes un poquito de vos, digamos, cómo es que nos cuentes un poco de la propuesta de valor, qué es lo que haces, el tipo eh, de, de clientes con los que trabajás, digamos, ayudarnos un poquito con la presentación, porque nosotros hay muchos acá que te conocemos mucho, pero tenemos un público de América Latina que seguro está muy interesado también en conocerte. Bueno, yo soy analista político, ¿no? Sí, como vos bien dijiste, estudié ciencia política en la UCA y después hice una maestría en sociología y política latinoamericana en London School of Economics. Antes de entrar en Medley Advisors tuve un paso por la academia, por la investigación académica, digo, por la docencia he sido ligado. Doy clase en la UCA de política latinoamericana y de teoría de relaciones internacionales y en el SEMA en la maestría de relaciones internacionales. Y pasé por Flaxo Argentina en mi etapa más académica y después trabajé como consultor externo para Eurasia Group, ¿En, haciendo análisis de en qué riesgo. años estuviste en Flaxo? En relaciones internacionales, muy ligado a lo que era instituciones económicas internacionales. Ahí aprendí bastante lo que es la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que fue de lo que más me dediqué a escribir en su momento. ¿Qué fue? Principios de los 2000. De los 2000, sí. Y Nos debemos nada, haber cruzado, sabés que yo en esa época también estaba en los pasillos de Flaxo dando clases de economía argentina a estudiantes de extranjero. yo alguna vez di clase ahí para los extranjeros. Ahí yo básicamente investigaba temas que tenían que ver con o Mercosur o OMC y Fondo Monetario Internacional, te diría. Bueno, después tuve este salto al riesgo político con Eurasia, que era el que hacía un poco, en su momento Eurasia tenía un índice de estabilidad política y yo tenía que hacer la parte de Argentina. Y bueno, desde hace muchos años estoy con Medley Advisors también, así que es un poquito macro, riesgo político, y básicamente me ocupo de Argentina y a veces me ocupo de la situación política de otros países, por ahí de Chile, de Perú, más recientemente de Ecuador. eh, sí, te diría que eso es lo que hago. Y después hago cosas acá en Argentina, a veces, qué sé yo, proyectos muy puntuales que tienen que ver a veces con responsabilidad social empresarial, a veces con análisis político, charlas y cosas por el estilo, Y, con clientes y- locales. Ignacio, ¿y cómo haces ciencia política? Esta pregunta me resulta siempre más fácil hacérsela a un economista, ¿no? Porque ahí tengo como más identificado los tipos de economistas que hay. ¿Vos cómo haces ciencia política? Cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu método? No, yo hago análisis político. La ciencia política la hacen los que se dedican a la investigación académica en esos Bueno, temas. ya ves que ni los básicos pude identificar. No, no, no. A ver, yo uso la ciencia política, especialmente la parte de política comparada, que a mí me parece que aporta mucho para entender algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un fenómeno muy común en América Latina es que los presidentes no terminan su mandato, ¿no? En el pasado, previo a la década de los 80, la causa más normal para que eso ocurriera eran los golpes de Estado, ¿no?
pero desde los 80 en adelante no es por causa de golpe de Estado, es por renuncia o por juicio político, entonces hay todo un estudio sobre lo que llaman colapsos presidenciales, o presidential breakdowns sería en inglés. Entonces, ¿bajo qué condiciones ocurre eso? ¿Qué es lo que causa ese tipo de fenómenos? Entonces, eso a mí me sirve mucho para a la hora de analizar, digo, qué sé yo, fenómenos como los que pueden pasar o como que los que ocurrieron en Perú recientemente con el presidente Pedro Castillo, ¿no? Con la destitución. Entonces, ¿cuáles son las chances de que un gobierno no termine un mandato? Y yo diría, ¿qué nos dice ahí todo el estudio sobre colapsos presidenciales? Y que cuando un presidente es muy impopular y no tiene suficientes legisladores que capaz con los cuales puede resistir un pedido de juicio político, digamos que enfrenta una situación muy complicada. ¿Qué es lo que haría un presidente en ese caso si no tiene suficientes legisladores y tiene que crear una coalición legislativa lo suficientemente amplia como para tener un escudo legislativo que lo proteja, ¿no? Por ejemplo, eso. Entonces yo eso lo uso, ¿no? Pero digo, entre tantas otras cosas que uno puede usar de la ciencia política, ¿no? Digo, ¿bajo qué condiciones es más probable que llegue al poder lo que los politólogos entendemos por un populista? ¿No? Una palabra bastante controvertida, porque es parte de la jerga política, porque tiene múltiples significados, pero digamos, un líder que tiene una relación no mediada con sus seguidores y que tiene un discurso anti-establishment, si ustedes quieren, por izquierda o por derecha. Bueno, hay situaciones que lo hacen más probable a eso. ¿Y qué consecuencias tiene para el funcionamiento del sistema político? Bueno, hay bastante escrito de eso y yo lo uso, ¿no? Cuando hago análisis político. Después, obviamente, está empaparse de la realidad, ¿no? No quedarse en la Torre de Marfil. Y idealmente tratar de conversar con gente en el terreno, ¿no? Digo, o con dirigentes, o con periodistas, con analistas económicos desde ya, con encuestadores, todo eso, toda esa serie de insumos, yo creo que suman mucho, ¿no? Entonces hay que combinar un poquito todo eso. Eh, Y en la disciplina del análisis político, digamos, y me pongo en la cabeza yo soy economista y sabés que tenemos como esa fascinación por los datos, ¿no? Que sale un dato nuevo y rápidamente o actualizamos nuestros modelos o estamos, viste, pendientes a cómo cambian nuestras proyecciones. Si vos tuvieras que mencionar algunos de esos números o datos o eventos que te llevan a recalcular, ¿qué cosas diría? Por ejemplo, ¿estás a la espera de encuestas? ¿Estás a la espera obviamente, las elecciones? Me imagino que son un gran reacomodador de escenarios. ¿Cuáles pensás que son esas grandes noticias, esos grandes eventos que tenés que estar siempre presente? Algunas cosas quizás son temas más de los armados partidarios. a ver, yo te diría, por ejemplo, lo que es encuestas. Y yo miro siempre mucho el índice de confianza del gobierno que saca todos los meses Ditela, particularmente la evaluación general de la gestión, este, porque ese es casi como es el tracking periódico más fácil de acceder para saber qué tan bien o qué tan mal evalúa la gente del gobierno, qué tan buena imagen tienen o tan mala imagen tienen del gobierno. También de esa misma encuesta, bueno, la base de datos es pública, uno puede mirar el tema del optimismo o pesimismo de los encuestados respecto de su situación personal y la situación económica. En general, los que hacen análisis de voto económico dicen que una de las variables que mejor predicen los resultados electorales es básicamente cuán optimista o pesimista está la población respecto no de su propia situación personal, sino de la situación económica, ¿no? En los próximos 12 meses, que es una variable fundamental. Obviamente uno mira qué cosa, hablando de datos, la composición del Congreso, qué sé yo, cuán fragmentada es una elección presidencial y cuán fragmentado está el Congreso, ¿sí? Bueno, como en Perú, ¿no? Eso me imagino que si lo tomás para Perú. Pues sí, en Perú es bastante problemático, pero digo, por ejemplo, Brasil tiene lo que se llama el número efectivo de partidos más alto del mundo en la Cámara Baja, ¿sí? Que es básicamente nos habla que hay una fuerte fragmentación legislativa. Bueno, eso es algo que hay que mirar con detalle también, ¿no? Eh, bueno, obviamente sí, encuesta de opinión pública, todo eso, la marcha de la actividad económica también, la confianza del consumidor, yo la miraría desde ya. Todos esos datos me parece que son insumos muy relevantes a la hora del análisis político, en términos de algo Bien. cuantificable, ¿no? Y si pensamos en las personas,
¿A quiénes lees? ¿Quiénes son tus analistas favoritos? Para informarte, un experto que lee para informarse. A ver, trató de leer la mayor cantidad de diarios posibles, separando un poquito la paja del trigo. ¿A quién leo? Siempre lo leo a Jaime Durán Barba, los domingos en Perfil, me parece que tiene siempre algo interesante y que va un poquito contra el sentido común. Desde ya que lo leo a Jorge Eliotti en La Nación, que me parece de los mejores, también a Martín Rodríguez Yebra, a Santiago Fioriti, a Carlos Pañi desde ya. Creo que las columnas de Oliveto, que tienen que ver más con consumo, pero que te dicen mucho sobre dónde está parada la sociedad, también son siempre muy interesantes. Y después a politólogos, gente del gremio, por excelencia, al que yo llamaría mi mentor, a Carlos Gervasoni. Me parece que siempre es muy agudo y muy interesante leerlo. Excelente. Bueno, vayamos a la realidad de la coyuntura que nos rodea. Y me gustaría, si te parece, hacer quizás algo medio top-down. Empecemos un poquito por la región y después vamos a foco en Argentina. Y en la región, mi impresión, acá corregime si me estoy equivocando, pero es que hay un fenómeno, posiblemente de los últimos 3, 4 años, de un corrimiento hacia la izquierda en general. Pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en Colombia, en Perú, e incluso en México, que posiblemente fue el precursor. Vos me dirás si esto fue un corrimiento a la izquierda o simplemente fueron derrotas del oficialismo, pero digamos, ese pareciera haber sido como la principal tendencia de los últimos años. ¿Cómo lees esa tendencia? ¿Cómo ves algunas particularidades en algunos países de la región? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, me parece que es más una cosa de derrota de oficialismos, que obviamente ganan partido de izquierda, pero porque están en la oposición. Pero digo, desde 2018 no hay un solo oficialismo que en contexto democrático haya ganado una elección presidencial. O sea, ningún partido gobernante ha logrado retener el poder desde abril de 2018. El último que lo hizo fue el Partido Colorado en Paraguay. Uno pensaría que el mes que viene también lo va a hacer, pero básicamente por una cuestión de que en 70 años perdieron una sola elección presidencial. Está bien que mucho tiempo fue una dictadura eso. Pero desde la vuelta a la democracia lo mismo, ¿no? Esto nos dice algo, ¿no? Hay un tema que viene de antes de la pandemia, de electorados que están descontentos con los partidos gobernantes y diría que con los partidos existentes, ¿no? Porque basta mirar la encuesta Latinobarómetro, hablando de cosas de esas cosas que uno mira o sigue, la encuesta Latinobarómetro, o qué sé yo, el reporte de variedad de democracia serían de las cosas que yo miraría todos los años. O la encuesta La Pop también, que es parecida al Latinobarómetro. Pero ¿qué ve? Que hay mucha desconfianza hacia los partidos políticos, que hay baja aprobación de los gobiernos, desconfianza de las instituciones del sistema democrático en general. ¿Y dónde uno nota eso en la práctica? Hace unos años, cuando uno miraba los sistemas de partidos de países latinoamericanos, veía algunos sistemas de partidos que eran fáciles de entender y relativamente ordenados, altamente institucionalizados, dirían los politólogos. Chile era un caso, El Salvador era otro caso, México con sus más y sus menos lo era, Brasil en lo que respectaba a la elección presidencial también. Y eso como que Costa Rica era otro caso también, sistema de partidos altamente institucionalizado, y eso vemos que ha cambiado. O sea, hay 2 libros así de sistema de partidos para los que estudiamos esa política, que son así como muy, muy relevantes, que se publicaron en los últimos años. Uno que se llama Sistema de Partidos de América Latina, que editó Flavia Freidenberg, y uno de Scott Mainwaring del 2018, y ya son libros de historia, porque nos están describiendo una realidad que ya no existe. El sistema de partidos de El Salvador voló por el aire con la llegada de Bukele. El sistema de partidos de Chile, no sé si voló por el aire, pero fue una situación sin precedente que por primera vez de la vuelta a la democracia, la segunda vuelta la disputaran un candidato que no venía de los 2 partidos tradicionales de la derecha y un candidato que no venía de la centroizquierda que gobernó la mayor parte del tiempo, ¿no? Uno ve lo que pasó en Brasil, donde durante 25 años la elección la disputaban
alguien del Partido de los Trabajadores y alguien del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, los tucanos, y eso se rompió con la elección de Bolsonaro. El sistema de partido de México también voló por el aire con la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018, ¿no? Entonces, y también podría citar en caso de Costa Rica, donde uno tenía una suerte de bipartidismo entre el Partido de la Liberación Nacional y los demócratas cristianos. Entonces, eso nos está dando la idea de que está pasando algo más profundo que simplemente un corrimiento a la izquierda. Y yo agregaría algo más, ¿no? Que es, si uno lo deja a un costado a Andrés Manuel López Obrador, que la verdad que ha tenido una capacidad notable de mantener su popularidad bastante alta, el resto de los presidentes latinoamericanos tienen lunas de miel muy cortas, ¿sí? Es algo que viene de antes de la pandemia, que la pandemia me parece que agravó los problemas sociales que Mm. había en América Latina, agravó la capacidad de respuesta a eso. Digo, los gobiernos latinoamericanos están como embretados en una encerrona, ¿no? Porque por un lado tienen demandas sociales más altas por los legados que dejó la pandemia, y por otro lado tienen capacidad menor de dar respuesta porque, por ejemplo, no sé, si uno tiene que dar mayor, digo, tiene que reformar el sistema de pensiones para dar mayor cobertura, que es un tema que se va a debatir en Chile, se va a debatir en Colombia. Bueno, si va a gastar más, tiene que cobrar más impuestos o tiene que financiarlo de alguna manera. No, y están muchos más integrados al mundo también, ¿no? A diferencia Sí, de... son países mucho más integrados. y la capacidad que tenían de hacer en su momento política anticíclica se la comieron durante la pandemia, ¿no? Entonces, para evitar que les bajen la calificación crediticia, tienen que hacer algún tipo de ajuste o cortar gasto, bueno, cortar el gasto COVID, por ejemplo, o recaudar más impuestos, con lo cual uno ve que hay varios países embarcados en reformas tributarias, reformas de pensiones y cierta resistencia de parte del electorado a aceptar mansamente eso, ¿no? Entonces es como que la luna de miel se sacaba muy rápido, ¿no? Y ahí Entonces, yo diría, perdón, antes de que avances ahí, porque me quedé pensando en lo que mencionabas antes del cambio del sistema de partidos, porque si pienso, de vuelta lo engancho con la economía, pero si pienso lo que fue, si querés, la década anterior a 2018, o hasta el COVID, no fue particularmente una década de mal crecimiento o de malos resultados en América Latina. Con lo cual, puede ser que haya, digamos, si tuvieras que describir los porqués, ¿por qué se dio este fenómeno de falla de popularidad? bueno, ¿A qué lo atribuirías? a ver, si uno mirara la macro peruana, diría acá Era los récord. oficialismos le fue excelente entre 2001, que se fue el Fujimorismo 2000, y, digo, y volvió la democracia a Perú, y 2000, vamos a ponerle 2019. Y sin embargo, ningún oficialismo, ningún partido gobernante pudo reelegir. No hay reelección presidencial en Perú desde la caída del Fujimorismo, pero digo, ni siquiera presentaron candidato en muchos casos, ¿no? Y terminaron siempre con muy bajos niveles de popularidad. Y eso tiene que ver con la deficiente provisión de bienes públicos por parte de los gobiernos, ¿no? Ya que me preguntaste antes de ciencia política, uno de los autores que yo leo, bueno, es un clásico, ¿no? Guillermo O'Donnell, que dice que él distinguía en un paper que había como zonas azules y zonas marrones de democracia, ¿no? En las zonas azules vos tenés fuerte presencia funcional y territorial del Estado. Es decir, en un país vos podés tener áreas donde el Estado está presente y la democracia funciona bien, y áreas donde no funciona tan bien y las instituciones están cooptadas por actores locales, ¿no? Bueno, yo diría que eso es algo bastante común en la región, ¿no? Entonces, si vos ves que recurrentemente los presidentes llegan, tienen pico de popularidad al principio y se caen muy rápidamente, como es el caso de los presidentes peruanos, decís, bueno, ¿qué pasa acá? Si la macro funciona bien, si la inflación es baja, bueno, pero mirás, bueno, ¿qué tal es el nivel de cobertura del sistema de salud? ¿Qué tan buena es la educación pública? Y demás, ¿qué les devuelve el Estado a los ciudadanos? También es cierto que la carga tributaria en Perú es bastante baja, siempre es un tema recurrente en las campañas presidenciales, hay todo un tema con las mineras y demás. Pero digo, mirás Chile, ¿no? Digo, ¿por qué hubo una explosión, un estallido social? Y decís, bueno, mirabas lo que eran las pensiones, Chile es miembro de la OCDE y tenía la tasa de reemplazo más baja de todos los países de OCDE. Es decir, que la gente cuando se jubilaba
recibía una pensión bastante más baja que el último sueldo recibido, ¿no? Y los problemas que tiene el sistema público de salud o el sistema público de educación a nivel primario y secundario. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hacen que a veces, si vos te quedas solamente en la macro, te perdés buena parte de la película. También mirar la evolución de, por ejemplo, el ingreso per cápita, ¿no? Que en general uno ve que a partir de 2015 en algunos países eso se empezó a estancar. Y hubo cierta desaceleración del crecimiento, ¿no? O sea, la economía te explica una parte, digo, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si fuera por la economía sola, probablemente, salvo un segundito de América Latina, a los demócratas les tendría que haber ido muy mal en la elección legislativa de mitad de mandato y no les fue tan mal. Le fue mejor a lo esperado. Si fuera solamente por la economía, los oficialismos peruanos deberían haber tenido elecciones excelentes y la verdad es que no llegaron a presentar candidato. Entonces, hay que mirar algo más que la macro. Bien. Bueno, a ver, y quiero llegar a Argentina. Me parece. Nada, te quiero escuchar sobre Argentina. Pero quiero preguntarte antes cuáles dirías que son como los temas más calientes en la agenda de América Latina ahora. Sé que obviamente el calendario electoral de Argentina es uno de ellos, pero ¿cuáles te parece que son las cosas más importantes para estar mirando ahora en América Latina? Bueno, yo miraría el tema del juicio político de Guillermo Lasso en Ecuador, la salida de Tarek El Aissami del Ministerio del Petróleo en Venezuela. En Chile va a haber elecciones para convencionales constituyentes el mes que viene, pero parece que no es, a diferencia de la anterior y fallida convención constituyente, esta parece más previsible, en el sentido de no va a haber listas independientes, si bien va a haber asientos reservados para los pueblos originarios, no es un número fijo como en la anterior ocasión. Y es un proceso mucho más, si ustedes quieren, controlado por la dirigencia política, ¿no? Que no, igual va a haber un referéndum con voto obligatorio para definir si ratifican o si rechazan la Constitución, y aparte hay un comité de expertos nominados por el Congreso, elaborando un anteproyecto de Constitución. Pero digo, me parece que eso es algo a mirar. Y en Pero Venezuela, sí, a ver, entramos un cachito al de Venezuela, mencionaste la renuncia del ministro. ¿Eso es relevante porque está reflejando una crisis de gabinete, algo más profundo? bueno, a ver, yo hablaba con una persona, ¿no? Vinculada a la industria del petróleo, que me decía, digo, es muy difícil saber lo que pasa en los regímenes autoritarios porque hay mucho secretismo. Esta era Tarek El Aissami, una de las figuras más poderosas del chavismo. La caída de él y el arresto de mucha gente vinculada a él por casos de corrupción, digo, probablemente los casos de corrupción sean reales, me decía, tiene mucho que ver con el hecho de que Venezuela, a raíz de las sanciones que le impuso el gobierno de Trump, para poder exportar petróleo tiene que recurrir a intermediarios, eso lleva a que el precio al cual vende el petróleo tenga un descuento importante, y digo, entre eso y que la producción petrolera de Venezuela cayó dramáticamente desde antes que asumiera Maduro. O sea, Venezuela en su momento producía casi 3 millones de barriles de petróleo diarios y hoy debe andar por los 700.000. Para tomar una idea de cuán dramático es eso, Venezuela llegó a producir menos petróleo que Argentina, ¿no? Argentina produce algo así como 550.000 barriles diarios de petróleo, o un poquito menos tal vez, que Venezuela produzca 700.000 es bastante poco, y eso no le alcanza al régimen, ¿no? ¿Al régimen para qué? Por digo, Maduro, me decía esta persona, entendió con las sanciones, o sea, se vio forzado a hacer un ajuste pragmático, a dolarizar de hecho la economía, y eso contribuyó un poco a poner freno a 8 años de contracción económica consecutiva. Digo, para ver una caída del PBI de 70%, uno tiene que ir a un país en guerra, ¿no? Y eso es lo que tuvo Venezuela, y que el grueso ocurrió antes de las sanciones de Trump. Trump lo que hizo fue imponer sanciones a la economía venezolana. Antes las sanciones de las que impuso Obama iban dirigidas a personas, ¿sí? Bueno, lo obligó a hacer un ajuste pragmático, y eso le puso límite al tema de la escasez de productos, hubo de vuelta capacidad para importar, pero el tema es que eso depende de la capacidad que tenga la economía venezolana de generar dólares, eso depende mucho del petróleo. Si vos recurrís a intermediarios, probablemente haya entre que
hay un descuento del precio y hay corrupción, Sí. son pocos dólares, son menos, bastante menos dólares, y entonces desde fines del año pasado se ve una cierta aceleración de la inflación, y es un problema para Maduro, porque Maduro quiere que el año que viene, como hay elecciones presidenciales, si se mantenía esa tendencia de revertir la declinación de los 8 años anteriores y de baja de inflación, él podía tal vez aspirar a ganar legítimamente la reelección en elecciones limpias, ¿no? Más aprovechando que, digo, ha habido mucha disputa interna en la oposición. Sin una situación económica relativamente ordenada, eso se va desvaneciendo, ¿no? Entonces, y si no tiene reconocimiento internacional, por más que ya no esté Guaidó de presidente interino, no tiene acceso ni a préstamos del BID, ni el Banco Mundial, Y a Rusia, me imagino que el cambio geopolítico global también le pega a Venezuela, ¿no? un poco, sí. Y tampoco tiene acceso a, digo, Venezuela tiene reservas que están congeladas en Londres, ¿no? En el Banco de Inglaterra. Entonces no puede acceder a eso. Si tuviera reconocimiento internacional, sí. Y eso implicaría tener misiones de observación, pero para tener misiones de observación tiene que ser elecciones limpias y Sí, sí. ningún régimen autoritario hace elecciones limpias si sabe que tiene chance de perder. Bueno, llegamos a Argentina. Hicimos una recorrida, llegamos a Argentina. Arranca un calendario electoral intenso este año. Hay elecciones en varias provincias antes de las PASO. ¿Querés contarnos un poquito qué tenemos que estar atentos, qué tenemos que estar mirando en este recorrido? Sí, a ver, algo así como 12 provincias van a haber elegido gobernador antes de las PASO, ¿no? La tendencia más frecuente es que muchas veces en los medios es a extrapolar resultados de elecciones provinciales para, digamos, inferir tendencias nacionales. Yo creo que es un error si se trata de quién gana en tal lugar o en tal otro, porque digo, justamente si el gobernador separó la fecha de las elecciones de la elección presidencial, en algunos casos es obligatorio por la constitución provincial, pero digo, en los casos que no, es porque justamente quiere que la campaña de la elección de gobernador sea sobre temas locales, ¿no? Obviamente lo nacional se cuela, pero digo, ¿yo qué miraría? Miraría este tipo de variables: el voto en blanco, el nivel de abstención, los votos nulos y qué fuerza tienen los candidatos de Milei ahí donde no hay elecciones concurrentes. ¿Por qué? Porque si hay mucho voto en blanco, mucha abstención, yo diría eso implica que hay cierto descontento con el sistema de partidos. Digo, las broncas, se puede decir, se pueden manifestar votando a un candidato antisistema o se puede manifestar con el voto en blanco, el voto nulo, o no yendo a votar, ¿no? Y lo que haría es comparar con los resultados anteriores para ver la declinación electoral de las distintas fuerzas, ¿sí? Y ver si hay cierta relación entre aumento de voto en blanco, aumento de la abstención y declinación de alguna de las fuerzas en particular. Ejemplo, Mm. digo, la famosa elección del voto bronca hace 22 años, en octubre del 2001, hubo un trabajo muy bueno que analizó esto y mostraba que bueno, los que habían votado en blanco, que habían puesto la feta de salame o la foto de Maradona o habían impugnado la boleta, lo que ustedes quieran, eran mayoritariamente gente que había votado por la Alianza o que había votado por el partido de Caballo en ese momento. No, eran menos, en el caso del peronismo no se había visto tan afectado, ¿no? Entonces yo miraría ese tipo de cosas. Y si vemos que los candidatos de Milei, sin Milei en la boleta, les va muy bien, y eso estaría sugiriendo que tal vez la performance electoral de Milei sea superior a lo que algunos esperan en las PASO, ¿no? Por eso yo diría, miraría esas cosas, ¿no? Digo, no sé cuánto de alternancia vamos a ver en las elecciones provinciales, algunos casos vamos a ver, pero no diría que más bien no, creo que son pocos, pero me fijaría en eso. Y bueno, y aparte, antes de las PASO obviamente tenemos el cierre de alianzas y cierre de listas, ¿no? En junio. Y hay un par de provincias que hacen primarias provinciales también. Con lo cual perdón que se puso a ladrar el perro, no sé si lo están escuchando, pero bueno, esos son los gajes de la modernidad. Con lo cual no estás esperando a priori un cambio en el mapa del reparto del poder en los gobiernos de este año, en las elecciones, A no de ver, la nación, ¿no? Pero
En algunas provincias puede ser que sea más competitivo el resultado y puede haber alternancia. En otras no lo tengo tan claro. Eso es lo primero que diría. Segundo, no, salvo que vea una ola de un solo color, que de pronto, no sé, los candidatos de Juntos, o ahí donde se paró Juntos, o alguno de los partidos de Juntos ganan las provincias, así como que hay una oleada, cosa que no veo muy probable. Este, Me parece que no va a haber ninguna tendencia definida a partir de elecciones provinciales. Al menos no es lo que yo esperaría. Me Bien, esperaría que en algunos casos, qué sé yo, el oficialismo retenga el poder, no sé, en La Rioja, Río Negro, en Salta, probablemente Tucumán, que el candidato a vicegobernador y ex jefe de gabinete y actual gobernador Mansur busca usarlo como plataforma para un eventual paso del Frente de Todos, paso presidencial, ¿no? Eh, pero digo, en general, lo que ha sido la norma en los últimos años, en las últimas elecciones de gobernadores, que uno ve más continuidad que alternancia, ¿no? En elecciones desdobladas provinciales. Por ahí en San Luis, donde Eh, Juntos ha tenido una performance bastante fuerte en las últimas 3 elecciones. qué llamativo esto, ¿no? Con lo que mencionabas antes, de que cuando uno mira las elecciones nacionales, lo que gana es la alternancia y la pérdida de los oficialismos, pero cuando uno baja al territorio hay mucha más continuidad. No sé si es algo que se repite en el resto de América Latina. Bueno, no todos los países de América Latina tienen sistemas federales, y esta cuestión del desdoblamiento, ¿no? Digo, por ejemplo, Brasil tiene las elecciones de gobernador concurrentes. Entonces, el desdoblamiento cambia un poco la dinámica. También el hecho de tener nuestro sistema de Mm. reparto de la recaudación, ¿no? La coparticipación federal de impuestos, que a algunas provincias las beneficia más que otras y que a veces genera esto de gobierno federal escaso de recursos, provincias ricas, algunas tal vez demasiado, ¿no? Mm. Digo, por esta cuestión de que, bueno, es una ley que viene de Es los difícil de 80, cambiar y que es muy más difícil de difícil cambiar. de cambiar que la Constitución. Sí, sí, claro. Bueno, y en las elecciones, a ver, en las elecciones tenemos como tres grandes espacios, ¿no? El espacio del oficialismo, que me parece que es una de las grandes, de las mayores incógnitas, porque está quebrado. La oposición, que pareciera que va camino a ordenarse alrededor de unas pasos, y bueno, y Milei, el fenómeno del voto bronca, el voto sorpresa. ¿Cómo te imaginás que se van a acomodar los tres espacios de acá a las PASO o a las elecciones nacionales? A ver, yo creo que si tuviera que arriesgar una cuasi certeza con alta probabilidad de ocurrencia, creo que el oficialismo va a perder la elección, ¿sí? El Frente de Todos. Digo, si miro la última medición del índice de confianza del gobierno del Ditela, solamente un 14% de los encuestados evalúa positivamente la gestión actual. No tienen un candidato y tienen un gran dilema. Están todos estos rumores de que van a salir con un tapado, que es un outsider y demás. Yo creo que revela mucho la fragilidad que tiene el actual oficialismo. Me parece que el panorama económico del segundo trimestre no los va a ayudar mucho tampoco, ni en términos de actividad, ni en términos de dinámica de precios. Con lo cual, diría que es una situación bastante problemática, puede ser la peor elección del peronismo en su historia, de la vuelta desde antes y después de la vuelta a la democracia. Para ser peor que si se sacaran un 35%, que es un porcentaje bastante alto dada la situación económica, sería peor que la elección de 2015, ¿no? Pero nada más que esta vez está todo el peronismo unificado, ¿no? Con lo cual yo le veo poca chance. Yo sé que, digo, si uno habla con un encuestador dicen, bueno, es muy incierto porque hay poca distancia entre los tres espacios, hay muchos indecisos, pero yo me animaría a decir que cualquiera que pase a una segunda vuelta contra el Frente de Todos le gana cómodamente, sea un candidato de Juntos o sea Milei. ¿Sí? ¿Y cómo crees que se va a ordenar esta vez? ¿Se va a ordenar con Bueno, las PASO? Porque sería la primera vez, me parece, eh, en los que 20 el años que peronismo se tenemos. ordene con una paso. A ver, desde la interna que hicieron el justicialismo en el año 88 entre Cafiero y Menem, desde ahí nunca más definieron el candidato a presidente a través de elecciones internas, ¿no? Cuando podrían haberlo hecho en el 2002, 2003, que había una ley para hacer
primarias, bueno, finalmente hubo un congreso partidario bastante controvertido que autorizó a 3 candidatos peronistas a competir por separado, pero sin utilizar el sello partidario, ¿no? Que fue básicamente una forma mediante la cual Duhalde evitó que Menem ganara la interna del peronismo y lo llevara probablemente un mal resultado electoral. A mí me parece que sería lo más sano que el candidato surja de una interna, ¿no? Probablemente para... Pero bueno, no hay tradición a nivel de presidente de eso. Yo creo que es lo más razonable que ha dicho Alberto Fernández en estos últimos 4 años. Es decir, si me tengo que remontar otra frase lúcida de Alberto Fernández fue cuando dijo con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. La segunda frase más lúcida es decir que el candidato del Frente de Todos tiene que surgir de una primaria competitiva. Creo que de lo estratégico es lo más Y conveniente. y la No sé tercera no cuán sé si conveniente. existe. No sé si está. No, no sé de los otros socios del Frente de Todos cuán convencidos están de esto. Yo creo que sería lo más razonable para ellos. Bueno, pero el Frente de Todos definirá qué hace, Cristina definirá qué hace, y si bendice un candidato o no, y si hay dedazo o si hay paso competitiva. ¿Y la Eh, oposición? ¿Cómo ves el ordenamiento? ¿Cómo ves me la parece, campaña? Que es definitivamente la oposición está lanzada en campaña desde mitad del año pasado, más o menos. ¿Cómo lo ves eh, ahí? a ver, me parece que el dilema para Juntos es cómo evitar caer en la volada general que hay de desencanto hacia la dirigencia política, ¿no? Y hablarle básicamente al electorado, ¿no? Entonces, es un problema porque en los próximos 60 días hay que cerrar listas y es como que toda la discusión de la política por un momento pasa a ser sobre candidaturas y se divorcia de la conversión de la calle, que es sobre dinámica de precios y sobre inseguridad. Mm. Y eso puede generar cierto alejamiento de la ciudadanía respecto de la dirigencia política tradicional. Me parece que así todavía hay varias candidaturas en Juntos, pero me parece que esto se va a ordenar hacia 2, a lo más 3. Creo que las 2 que van a terminar decantando son la del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la de Patricia Bullrich, con fórmulas cruzadas. Y Salvo que alguna más radical posiblemente también, ¿no? pero tendría que levantar en las encuestas, ¿no? Porque digo, si va un candidato radical solo, le da como una buena excusa a los dirigentes del PRO para decir, bueno, está bien, tengamos listas de candidatos legislativos puras, y ahí me parece que no le conviene tanto el radicalismo. Entonces, tener un candidato presidencial débil en una PASO puede ser bastante, salvo que decían unificar de antemano las listas legislativas en cada Mm. distrito y demás. Pero digo, yo creo que se termina decantando en fórmulas mixtas y las figuras que mejor miden son 2 del PRO, ¿no? Y después está Milei, que es la gran incógnita, ¿no? Digo, las últimas 2 semanas vimos 2 columnas en Perfil, una de Eduardo Fidanza de Poliarquía y otra de Hugo Aime, ambos consultores de opinión pública advirtiendo sobre el fenómeno Milei. Eh, Digo, en las encuestas hay para todos los gustos, pero algunos lo ponen con 15%, otros arriba del 20%. Vamos a ver, digo, si es efectivamente el candidato individualmente más votado de las primarias, con qué porcentaje y cómo lo deja eso parado de cara a la general, ¿no? Si sorprende al alza o se sorprende a la baja, ¿no? En el sentido de que es menos fuerte de lo que parece. Y creo que eso es una gran incógnita, ¿no? Porque digo, si yo pienso en lo que la dura tarea que va a tener el próximo gobierno, que es básicamente lanzar un plan de estabilización y hacer reformas para cortar, vamos a ponerle 13 años de estancamiento económico, podemos decirlo, y un Mm. agravamiento de la inflación, eso requiere de un mandato social fuerte, que eso es el voto de primera vuelta, en mi opinión, de mayorías legislativas, que justamente tienen que ver con el voto de primera vuelta. Digo, obviamente con un diagnóstico adecuado, cosa que creo que las últimas 2 administraciones, a ver, 3 administraciones, la de Cristina Kirchner parte 2 desde ya, y la parte 1 también, pero me animo a decir que los últimos 4 gobiernos no han tenido buenos diagnósticos de la situación inicial, ni de cómo encarar los problemas. A veces se sobreconfiaron y bueno,
Me parece que acá no hay mucho margen para sobreconfiarse, ¿no? Digo, con el Banco Central vaciado y con la inflación corriendo a 100% anual y con una caída del PBI de, no sé, vos me dirás cuánto va a ser, si Mm, será 3, será 5, pero digo, una caída importante, no hay mucho margen para, digamos, tener una política económica complaciente y demorarse, porque la situación te lleva puesto a los ujú, 4 meses, porque las lunas de miel son cortas. Entonces, si hubiera un escenario muy fragmentado en primera vuelta, yo creo que sería una muy mala noticia. Digo, por ejemplo, una de las cosas ujú, que a mí me preguntan mucho, bueno, el trade electoral, ¿no? Esto de que la Argentina probablemente tenga un gobierno más pro mercado que el actual y eso va a ser positivo. Sí, es positivo si va a tener poder político para hacer claro. políticas pro mercado. Si se ve trampado en una dinámica donde no puede hacer nada y tiene una dificultad para impulsar su agenda de política económica y su agenda legislativa, problema, adiós trade electoral, ¿no? Entonces, yo diría que esas son las cosas que hay que mirar. Y digo, me anticipo una idea que me anda dando vueltas en la cabeza, la voy a tener que poner por escrito, que es, bueno, y si gana Milei, ¿no? Que es lo que Ujú, un poco sugerían estas columnas de Aime. Yo ahí diría que hay dos escenarios posibles. Si Milei es pragmático, no en algunos temas que tienen que ver con, no sé, su agenda de seguridad o su agenda en temas de valores, por decirlo de una manera, pero sí es pragmático en términos de gobernabilidad y dice, bueno, pacto con el peronismo, pacto ujú. con parte de Juntos, me lo llevo, y armo una gran coalición al estilo de como usualmente gobiernan los presidentes brasileños, o trato de gobernar como intentó gobernar Como Bolsonaro. Bukele, como Bukele. Sí, ahí creo que le diría. Yo pensaba más en Collor de Mello, un presidente brasileño que terminó destituido. Acá con esto no quiero decir que Milei terminaría destituido. Simplemente digo, si trato de gobernar solo, en base a la popularidad y los decretos de necesidad de urgencia, problema. Mm, Sí, digo, hay un paper muy viejo, ya lo mencioné, a Guillermo Don, le llama Democracia Delegativa, y dice, ¿qué es la democracia delegativa? Un régimen en el cual un presidente democráticamente electo trata de gobernar solamente con el apoyo de la opinión pública, a espaldas del Congreso y sin otra limitación que la realidad de poder y el final de su mandato. Bueno, si trata de hacer eso, va por mal camino, yo creo. El que mejor lo expresó fue Bolsonaro, ¿no? Que le preguntaron en un reportaje cuando iba la campaña para la reelección que perdió, bueno, ¿por qué había transado con el Centrado? ¿No? El Centrado son este grupo de partidos así de centro, pero son bastante así como aideológicos ujú. y que son la clave de cualquier coalición de gobierno, gobierno el PT o gobierno otro partido en Brasil, que están muy inducidos por intercambiar apoyo a favor de recursos, digamos, apoyo Sí, con sí. recursos. Y entonces dijo, bueno, mire, este es un sistema democrático y yo para gobernar necesito el Congreso, si no, ¿qué pretende? ¿Que instale una dictadura? Y le dijo Bolsonaro. Bueno, gobernar en base a plebiscitos, decretos de necesidad de urgencia, no es una solución para un gobierno de minoría, ¿no? Entonces ahí me parece que es una pregunta interesante, caso si tuviéramos un eventual gobierno de Milei, yo creo que es una posibilidad, un evento cuya probabilidad no es cero. ¿Sí? Ujú. Y esta va la pregunta difícil. Es como cuando a los economistas nos preguntan cuánto va a estar el dólar. ¿Quién va a ganar Como... las elecciones? No tengo la menor idea. Y por eso creo que una vez alguien que trabajaba conmigo le preguntaba, bueno, ¿cuánto va a valer el petróleo dentro de 6 meses? Y dijo, si yo supiera Claro. la respuesta a esa pregunta, estaría tomándome unos cócteles en una playa en el Caribe. Si yo supiera quién va a ganar las elecciones, no estaría acá, estaría probablemente disfrutando en Punta Cana o tal vez en las Islas Maldivas, tomándome Haciendo trades un electorales a la distancia. Exactamente. Sí. A ver, creo que fuera, yo dije, tengo una sola certeza, que es altamente probable que el Frente de Todos pierda. Después de ahí, quién va a ganar las pasos de Juntos, me parece difícil saberlo. Primero porque, digo, para algo están las campañas, como me dijo una vez un consultor, ¿no? Digo, no Mm, es, yo miro la foto de hoy y digo, bueno, puede estar alguien un poquito más arriba que otro en las encuestas, pero digo, bueno, las campañas sirven para algo, justamente para cambiar la foto, ¿no? Es la idea, ¿no? Digo, muchas veces se acusa a los encuestadores, ustedes no vieron venir esto. Bueno, las claro. campañas es eso, lo que buscan es justamente cambiar la foto, ¿no? Y uno hace encuestas para que sirvan de insumo para la estrategia de campaña.
Entonces, faltan las campañas, falta que la gente se ponga en la elección. Yo no creo que el electorado tenga hoy en mente la elección presidencial. Me parece que el electorado vive la diaria, Mm. es bastante dura. Digo, un día es el asesinato del chofer de colectivo, otro día es la inflación. No, El la inflación horizonte de temporal, marzo está cerca del 7%. Imagínate que las noticias bueno, económicas están al tope de mirá que se agenda. van a poner a pensar en la política. De hecho, una de las cosas que uno ve es que las noticias que consumimos los que nos dedicamos a analizar la coyuntura, ya sea la coyuntura política o la coyuntura económica, no son las noticias que preferentemente consume la mayoría del electorado, ¿no? Y basta con ver en cualquier portal de noticias cuáles son Mm. las noticias más clicadas. Yo siempre digo en chiste que son los romances de la realeza británica o el perro que salvó de morir ahogado a su dueño en un lago helado de quién sabe qué estado de los Estados Unidos, o ese tipo de noticias, ¿no? Y uno lo ve por ahí en algunos portales, eso es más evidente, ¿no? Como tratan de poner estas noticias que para mí como politólogo son totalmente irrelevantes, pero que tienen muchos más clics que las que a mí me interesarían, ¿no? Entonces me parece que el electorado está más en ese modo de que, bueno, falta para las elecciones. Por ahí cuando estemos a un mes o a 15 días se van a poner, bueno, las elecciones en 15 días tengo que decidir, ¿no? Digo, Durán Barba dice eso de que un 20% de los votantes decide cuando está en la Mm. fila para entrar al cuarto oscuro. Y, y la última ya estamos, nos pasamos un cachito, pero que, que yo pienso desde lo económico, los desafíos que tiene el próximo gobierno, sea quien sea, y definitivamente atrás de eso hace falta armar una coalición política fuerte, que, como decías antes, va a tener un veranito corto. ¿Qué chances te imaginás, o pensando que ya hacen antecedentes tanto de Argentina o de otros países, de que haya un próximo gobierno, sobre todo si es de la oposición, que logre, digamos, ese consenso para empujar las reformas y sobre todo, si te imaginás que lo va a querer hacer, ¿no? Porque a la hora de tener que amputar brazos y dar malas noticias, siempre se tiende a procrastinar. Sí, a ver, varias cosas. Hay toda una literatura sobre economía política de reformas económicas que viene de los 90 y que me parece que es bastante valiosa y que hay que aprovecharla, ¿no? ¿Qué dice esa literatura? Bueno, que esta idea del líder con voluntad política rodeado de tecnócratas, los 30 héroes, como le oí decir a un economista ya mayor, y que se aísle de las presiones sociales, esa es la fórmula perfecta para el fracaso, ¿sí? Los casos de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y de Collor de Mello en Brasil son un ejemplo paradigmático de eso, o de Abdalá Bucaram. O sea, liderazgo sí, buen equipo desde ya, buen plan, buen diagnóstico y apoyo legislativo para resistir los costos de un plan de estabilización. Corregime si me equivoco, pero cualquier plan de estabilización va a implicar que primero la inflación se acelere para después bajar rápidamente, Ujú. si es exitoso, ¿no? Entonces, yo diría que esos primeros 4 o 5 meses van a ser ásperos, lo cual implica asumir un panorama bastante pesimista, que es pensar los próximos 18 meses son difíciles, ¿no? Pero si uno es optimista, piensa, bueno, diciembre del año que viene, la inflación punta a punta va a ser igual a la de este año, supongamos siendo optimistas, o peor, pero la inflación mensual de diciembre va a ser muy baja y proyectada hacia adelante va a dar, no sé, 30%. Si el plan de estabilización tuvo éxito, ¿no? Si no tuvo éxito, que Dios nos ampare. Ahí, Entonces, mira, perdón, hay un comentario que si querés agregaría eso, no solo más allá de las malas noticias, sino que es que estabilizar, creo yo, va a requerir romper intereses, digamos, romper vested interest. ¿Cómo sí. se construye consensos alrededor de tener que distribuir costos? Bueno, los gobiernos, otra cosa que se conoce de la literatura sobre reformas económicas, es que los gobiernos que arrancan una administración, o sea, los líderes que comienzan el mandato presidencial tienen más incentivos para hacerlo, ¿no? Porque a veces romper esos intereses creados es, por ejemplo, barrer con la coalición de intereses del gobierno anterior, ¿no? Entonces tenés un incentivo para hacerlo, ¿no? Mm. Si llega con más fuerza, se supone que mejor. Si no, va a tener que negociar de alguna manera, ¿no? Eh, las coaliciones reformistas se construyen, ¿no? Y eso a veces implica también Mm. un enfoque transaccional, que es decirle, bueno, Tu eh, reforma viene después. a ver, yo te diría,
¿qué pienso de las reformas? Me parece que voy a utilizar la metáfora obvia, la de ir a Mar del Plata, ¿no? Entonces, Mar del Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Vos podés ir a Mar del Plata manejando a 200 kilómetros por hora y llegás en 2 horas, ¿no? Pero tenés una alta chance de ponértela en el camino. O podés ir a 100 o a 80 y llegar, ¿no? Entonces yo creo que el rumbo y la sustentabilidad son más, en lo que es reformas, son más importantes que la velocidad. ¿Sí? O sea, hacer las cosas rápido, pero si haces las cosas rápido y después perdés las elecciones de mitad de mandato y después perdés las elecciones presidenciales y viene la retroexcavadora, bueno, hiciste algo mal. O sea, si vos querés que las reformas sean sustentables, primero tenés éxito en la estabilización. Entonces, cosa de lograr que te voten en la elección de mitad de mandato, que es un tema complicado, y de lograr la reelección, o por lo menos no tu reelección presidencial, pero sí que tu partido siga, o alguien con la misma agenda, si no es tu partido, siga en el gobierno, ¿no? Entonces Me eso, vienen unos flashbacks de 2017 que con esto que describís que me da un poco de pánico. bueno, ahí yo antes hablaba del diagnóstico, ¿no? A mí me parece que 2015, mucha gente critica el gradualismo, ¿no? Y el hecho de no comunicar desde el día uno los problemas. Yo creo que voy a ser sincero, me parece que las dos críticas son una soberana estupidez. Yo hablo así muy de frente en estas cosas. Yo no creo que el gobierno de Macri tuviera otra opción más que hacer gradualismo. Hay que ver si hizo el gradualismo adecuado, ¿no? Porque digo, si a vos te votó solamente un tercio del electorado, no tenés mayoría en ninguna de las dos cámaras, y no fuiste el más votado de la primera vuelta, y no tenés una crisis explícita, no tenés mandato para pedir sangre, sudor y lágrimas el día uno, ¿sí? Ahora, fuera de eso, creo que hubo un problema de diagnóstico bastante severo, yo lo llamo a veces en chiste el complejo de los rubios de ojos celestes, que es, soy rubio de ojos celestes, la inversión extranjera directa va a venir. Y me parece que eso fue un error, y que también fue un error tratar de bajar la inflación a un dígito en 4 años, teniendo que hacer tremendo ajuste, tremenda corrección del tipo de cambio y los ajustes de tarifas que no se habían hecho en 12 años, básicamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí hubo un tema pero vos me podrás corregir, me parece que hubo como cierta falta de sincronización entre la política fiscal y la política monetaria. Y, Acá vengo a escuchar, no vengo a corregir a los Pero entrevistados. bueno, esa es mi humilde opinión, ¿no? Entonces, como que se fue muy rápido, quisieron llegar, en términos de inflación, quisieron llegar muy rápido a Mar del Plata, y eso tuvo consecuencias, no sé, a mí me gusta mucho el paper de Williamson del Consenso de Washington que dice, bueno, cuidado con liberalizar muy rápido la cuenta de capital, porque te puede generar una serie de problemas que conspiren contra el crecimiento exportador y demás y demás. Creo que a veces hay que volver a leerlo al paper. ¿Sí? Así Bueno, que, nos fuimos de horario, pero bueno, valió la pena para poder escucharte. Ignacio, te agradezco permitime una cosa muchísimo. populista. Una A cosa ver, populista. Veo que alguien en el chat preguntó a alguien, ay, no lo preguntó vi, una no me cosa que dice sobre la ruptura de Juntos en Mendoza. Me parece que hay un problema de liderazgos acá. Que digo, Juntos no se rompió, De Marchi se cortó solo, o sea, y lo que probablemente pase es que van a intervenir el PRO de Mendoza y De Marchi irá con el Partido Demócrata. También habla de una cosa, ¿no? Que es que el sistema de partidos está desnacionalizado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que está desnacionalizado? Que si vos mirabas la política argentina en los 80 y en los 90, yo diría, sobre todo los 80, tenías peronismo y radicalismo y lo tenías eso replicado en las provincias, casi sin excepción. Tenías algunos lugares donde había partidos provinciales y demás, y me parece que en los últimos años había una tendencia a la desnacionalización, ¿no? Entonces, de pronto puedes tener, qué sé yo, que la UCR va de aliada de Juntos Somos Río Negro, o una parte del UCR va de aliada de Juntos Somos Río Negro en la elección de Río Negro, que Juntos se partió en Neuquén, también en Tierra del Fuego. Y ahí me parece que hay una cuestión de que los liderazgos nacionales no pueden poner en orden a sus partidos a nivel provincial y digo, esta separación de fechas también incide mucho. No sé, en Mendoza, parte de la coalición oficialista, donde gobierna el UCR, es Libres del Sur, que es parte de la coalición oficialista a nivel nacional, ¿no?
Entonces, en eso nos estamos pareciendo un poquito más a Brasil, donde se ven ese tipo de cosas, ¿no? Digo, habla de esta cuestión de desnacionalizar el sistema de partidos, no es lo ideal para el funcionamiento de la política, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, aprovechemos que se abrió el espacio de preguntas. Si alguien quiere dejar algo ahí por el chat. Gracias, Juan, ahí estabas un ratito la pregunta. Bueno. Bueno, Ignacio, mientras vemos si alguien se anima, ¿Massa llega para sumar poder político? Pregunta Juan. Massa, no hablamos de Massa. No hablamos de masa. Bueno, a ver, a mí me parece que hay dos cosas acá, ¿no? Una, hoy salió una encuesta, que es la encuesta que hace el San Andrés, que no es tan frecuente como la de Itela, pero que es bastante buena, ¿no? Digo, yo con esto de las encuestas soy bastante agnóstico, se puede decir, ¿no? Vieron que a veces, no voy a decir el nombre ni del periodista ni del medio, pero como que te ponen una encuesta por día. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien que hace encuestas daría gratis los números a un medio? Por ahí es porque quiere publicidad, lo cual me parece muy bueno, o por ahí es porque quiere instalar cierto escenario, lo cual no lo juzgo moralmente. Un encuestador kirchnerista dijo una vez, las encuestas forman parte de la campaña, ¿no? Entonces, no está comprobado empíricamente que poner fake polls te sirva para mejorar la chance de tu candidato, ¿no? Pero bueno, las que hacen las universidades no tienen ese problema, y entonces es bastante buena la encuesta de la Universidad de San Andrés, la que hace Reynoso, y lo muestra Massa con una altísima imagen negativa, ¿no? Y yo creo que eso no se modifica desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo qué quiero decir, si la apuesta de Massa era una buena gestión económica para llegar como candidato presidencial, los resultados no están, ¿sí? Digo, si este mes la inflación va a ser 7 algo, como algunos pronostican, quiere decir que estamos en una inflación similar a la que tuvo Guzmán, o la que dejó Guzmán, ¿no? Porque digo, no fue el mes de... Guzmán renunció y el mes siguiente, el mes de Bataki, fue 7,4, creo. Ese número es atribuible más a Guzmán que a Bataki, ¿no? Digo, y así como el siguiente 7 es atribuible al mes de Bataki, sino a Massa. Pero quiere decir que Massa lo único que hasta ahora habría logrado controlar es la volatilidad cambiaria, porque digo, la actividad viene en caída, parte es la suerte, parte es la habilidad. Digo, Maquiavelo, una de las cosas que nos enseñó es que uno pierde o adquiere los principados, decía él, yo diría gana o pierde elecciones en base a dos variables: virtud, habilidad política, o fortuna, la mala suerte, ¿no? Bueno, este gobierno en parte tuvo algo de mala suerte, digo, la pandemia, la sequía, tuvo algo de buena suerte el año pasado con los términos del intercambio, que lo haya sabido aprovechar, ahí es donde la virtud entra a jugar, ¿no? Los resultados no están, ¿no? Digo, en términos de actividad no están. Uno ve la medición de pobreza, que no sé, es una foto del final del año pasado. Yo creo que la foto del primer semestre, debido a la aceleración de la inflación, debería dar mal, peor que la de... Entonces, digo, con esos resultados, ¿hay una buena plataforma para Massa candidato? Yo creo que no. Tal vez hay mucho interés en que sea por el corrimiento, el hecho de que Cristina se corra, ¿no? Entonces, tal vez en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, si Massa mide mejor que otros, tal vez sea la forma de tener una mejor performance, o apostar a que, digo, Massa tiene esa supuesta fama de moderado, tal vez lo sea, digo, obviamente comparado con Guado de Pedro, con el Cuervo Larroque, o con un candidato kirchnerista puro, probablemente sea visto como más centrista. Entonces, si la oferta electoral es Milei y Patricia Bullrich, bueno, tal vez tienen la ilusión de la elección se gana por el centro, vamos por la ancha avenida del medio y ganamos, ¿no? Yo creo que con estos resultados económicos es muy difícil que el oficialismo retenga el poder, sea quien sea el candidato, ¿no? Entonces, si Massa llega a la elección, como candidato, yo creo que no. Pero bueno, me puedo equivocar. Esto finalmente es una decisión de él. Me parece que hasta no le convendría estratégicamente. Si llega al 10 de diciembre como ministro, bueno, no depende solo de él. El tema son los resultados. Yo creo que no tiene una buena narrativa para ser candidato, porque yo la comparo mucho con un evento de la Guerra Fría, ¿no? Que fue que
en el año creo que fue 82-83, el sistema soviético detectó lo que parecía ser un ataque nuclear norteamericano, y un funcionario que estaba a cargo del sistema soviético de detección, bueno, tuvo que decidir qué hacer, si retaliar, o sea, devolver el ataque nuclear, o decir, las máquinas no están funcionando bien, y por suerte no se equivocó, se equivocó el sistema, no el funcionario, pero digo, ¿quién se acuerda del nombre de esa persona que evitó el holocausto nuclear? Bueno, entonces, digo, la narrativa de yo salvé el desastre. ¿Qué desastre? El desastre que no ocurrió. Bueno, pero ¿cómo sabemos que iba a ocurrir? Esto que dijo Ferraresi, estábamos a 2 días del helicóptero, probablemente, no sé si era cierto o no. Para que haya helicóptero, o sea, crisis presidencial, tiene que salir la gente a la calle a pedir la salida del presidente. O sea, no, las crisis económicas por sí solas no tiran abajo gobiernos. Sí, crean la situación propicia, pero tiene que estar la gente en la calle pidiendo la salida, y tiene que haber una mayoría crítica en el Congreso que esté dispuesta a echar al presidente y a la vicepresidenta para que haya cefalía, ¿no? Entonces yo no sé si estaban a 2 días del helicóptero o no, pero esa narrativa como discurso de campaña, como estrategia de campaña, me parece muy pobre, porque digo, el que sea candidato del oficialismo, se llame Massa, Mansur, Scioli, Pablo González, el presidente de YPF, va a ser, digamos, va a tener que ponerse al hombro el 43% de pobreza, la fiesta de olivos, la caída económica, la caída de actividad económica de este año, causada por virtud o por fortuna, por lo que fuere, digo, y es difícil eso, ¿no? Entonces, pienso, no sé, es como una especie de Angelos, el que fue candidato radical en el 89, que tuvo que hacer campaña contra su propio ministro de Economía, contra su Ruil, y lo echó, de hecho, cosa que no mejoró en nada la situación. Entonces, me parece difícil, ¿no? Hay un intento del kirchnerismo de despegarse, pero no sé cuán eficiente es. Me parece que es poco eficiente. Veo que se Bueno. puso hot el chat. Acá mandan. ¿Eh? Ahí lo veo a Carlos Para. Sí, sí, sí. Un gran saludo para Carlos, gran amigo, y siempre muy, muy útil y provechoso poder conversar con él. Que me recuerda el nombre, creo que se llama Stanislav Petrov, el funcionario que nos salvó de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, excelente. Estiro 30 segundos a ver si aparece alguna pregunta. Mientras tanto, Ignacio, te agradezco de nuevo. La verdad, es siempre un placer escucharte. Así que muchas gracias por acompañarnos y por compartir todo tu conocimiento. Bueno, no, muchas gracias a vos, encantado de participar, ¿eh? Siempre a la orden. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo a todos. En breve vamos a subir este video y compartirlo en redes, así que lo van a ver también, poder ver por ahí. Les mando un saludo, muchas gracias. Chao, Ignacio, gracias. Hasta luego.